gente linda, bienvenidos a un nuevo tutorial, en este caso de conteo. Ya está bastante avanzado, vamos a ver la relación que tiene el conteo con el famoso desarrollo del binomio de Newton. Vamos a aprender a usar el binomio de Newton, sobre todo vamos a justificar un poco de dónde viene la fórmula. Y vamos también quizás a ver si nos alcanza el tiempo lo que es el famoso triángulo de Tartaglia o de Pascal, que también está relacionado con el binomio de Newton. Y vamos a establecer qué relación tiene eso con los números combinatorios. Primero veamos para qué serviría el binomio de Newton. En general, si yo tengo un binomio así, A más B, por ejemplo, a la 2, sé que esto es igual conceptualmente, porque es una potencia, a 2 veces la base de la potencia aparece como factor de una multiplicación. Si tengo, por ejemplo, A más B a la 3, yo sé que en este caso va a aparecer como 3 veces como factor A más B. Esto es conceptualmente lo que es, ¿sí?, el cuadrado de un binomio, el cubo de un binomio en general, ¿sí?, cualquier potencia enésima de un binomio. Por ejemplo, si yo tengo A más B a la n, va a significar que haga A más B por A más B por, y así, por A más B. ¿Cuántas veces voy a hacer esto? N veces. Obviamente, esta tarea va a ser una tarea muy ardua si el número n es muy grande. Por ejemplo, en este caso del cuadrado tendría que hacer A por A, A por B, B por A, B por B, que el resultado de eso termina siendo el famoso cuadrado del binomio, que es el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. En el caso de este son muchos los productos que tengo que hacer. Primero tengo que hacer así. Después a ese resultado lo voy a multiplicar por este otro. ¿Qué me va a terminar quedando? Me va a terminar quedando el cubo del primero más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado más el cubo del segundo. Y eso me va a terminar quedando. Lo que hace el binomio de Newton es darme una fórmula general para saber, para conocer de antemano, sin necesidad de apelar a la memoria, solamente conociendo la fórmula, a esos resultados. Es decir, qué me va a dar el cuadro de un binomio, qué me va a dar el cubo de un binomio, qué me va a dar la potencia cuarta de un binomio, la potencia enésima en general de un binomio, sin necesidad de saber una fórmula de memoria para cada uno. Estos dos resultados que voy a remarcar en rojo acá, tenganlos presentes porque después lo vamos a comprobar al final. Justamente ahora lo que vamos a hacer es dar la fórmula del binomio de Newton y utilizarla y ver cómo usándola llegamos a estos resultados sin necesidad de conocer de memoria esos resultados. Y bueno, y podemos en realidad llegar a cualquier otro resultado, cualquier A más B elevado a la n, no ya a la 2, a la 3, a la 1, sino a la 4, a la 5, a la 6, a la 10. Bueno, borremos esto por ahora para poder escribir la fórmula del desarrollo. Voy a borrar todo el lienzo. Y vamos a escribir la fórmula del binomio de Newton. ¿Cuál sería la fórmula? La fórmula dice que si yo quiero hacer A más B elevado a la n, es decir, cualquier binomio elevado a una potencia natural n, esto va a ser igual a una sumatoria desde i igual a 0 hasta n. Fíjense que este n es el mismo, ¿sí? Eso hay que prestarle atención. Ese n es el mismo. Sumatoria de i igual a 0 hasta n de ¿quién? De a elevado a ese mismo valor n menos el i. Acá me faltó algo. Me faltó algo importante, que es justamente lo que está relacionado con la combinatoria. El número combinatorio ni, el número combinatorio ni por a la n menos i por b a la i. Y con el desarrollo de esta sumatoria, en realidad lo que voy a obtener es el resultado de a más b a la n. Veamos cómo sería, por ejemplo, para algunos ejemplos. Vamos al ejemplo más típico, para cuando n es 2. Esto sería un ejemplo para n2 primero. ¿Cómo sería el ejemplo para n2? Para n2, yo quiero conocer entonces cuánto va a ser el desarrollo de a más b a la ¿cuánto? A la 2. Según el desarrollo del binomio de Newton, esto sería igual a una sumatoria desde i igual a 0 hasta ¿dónde? Hasta n. ¿Y cuánto vale n en este caso? En este caso n vale 2. Fíjense que lo voy a borrar acá al 2, lo voy a poner con un color para utilizar. No se borró. No me lo quiso borrar. Ahí está.
Bueno, le voy a poner con otro color a la 2 y ahí a la 2. Lo único que he cambiado es la n por el 2, nada más. En el número combinatorio, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar abajo y arriba, ¿qué me va a quedar? El 2, que queda n según la fórmula. Bien, después voy a tener a, fíjense, a la n, que es 2, menos i por b a la i. Hasta ahora lo único que he hecho es reemplazar n por 2 y ahora, bueno, voy a desarrollar la sumatoria. La voy a desarrollar n, perdón, i va a tomar valores 1, 2, en este caso va a tomar valores, perdón, 0, 1, 2. 0, 1, 2. En general, i siempre es un subíndice que pertenece a un intervalo inicial natural, es decir, toma valores naturales, en este caso naturales sub 0, porque comienza en el 0, ¿sí? Y siempre valores naturales hasta un n que se le indique. Entonces, en general, por ejemplo, si me hablan de un n, i va a tomar valores desde 0, 1, 2 y así hasta llegar al n que me digan. En este caso, mi n es 2, así que voy a tomar valores hasta 2. Bien. Aclaro los valores que va a tomar i. Para cada valor de i voy a tener un término, por ejemplo. Para i0 la fórmula me va a quedar el combinatorio 2, 0, lo único que reemplazo la i por 0, por a la 2 menos 0, es reemplazado i por 0, por b a la 0, es reemplazado i por 0. Y ya hice que i tomar ese valor. Ahora voy a hacer que i tome el valor 1. Voy a poner más. Entonces cada uno de estos valores que va tomando i va generando un término en la sumatoria. Más 2. Y ahora i vale 1 por a la 2 menos i. Fíjense que la fórmula me dice eso, que haga a 2 menos i, que va a ser 2 menos 1. Voy a borrar esto que me molesta para continuar. Ahí está, adiós. Por b a la i, y en este caso i vale 1. Ahora el único valor que me falta tomar i, ¿cuál era? El 2, porque la sumatoria me indica que tengo que empezar en 0 y terminar en 2. Entonces el i va a terminar en 2 y acá me va a quedar más la n siempre arriba igual 2, abajo fíjense que va el i, 2, por a la n, que es 2, menos i, que es 2, por b a la i, que es 2. Lo único que he hecho es reemplazar, por ejemplo, el primer término i por 0, en el segundo i por 1 y en el tercero i por 2. Ahora vamos a calcular este número combinatorio. La fórmula del número combinatorio se puede calcular ya con una calculadora, o en estos casos se puede aprender directamente de memoria cuando uno tiene mucha práctica. Pero ¿cómo sería desarrollar el número combinatorio? El número combinatorio es hacer, según la definición, es el factorial de el número de arriba, en este caso el 2, dividido el factorial de el de arriba menos el de abajo, es decir, 2 menos 0 factorial, por el de abajo, que en este caso es 0 factorial. Sería así. A la 2 menos 0, que me va a quedar a la 2. Y b a la 0, como todo número distinto de 0 elevado a la 0, que me da? Me da 1. Entonces me queda por 1. Obviamente el por 1 no hace falta escribirlo. Más el factorial 2, 1, que de acuerdo a la definición es el factorial del 2, sobre el factorial de 2 menos 1 por el factorial de 1. Acá me queda a la 2 menos 1, o sea, a la 1, no hace falta escribir el a la 1, sino directamente escribo a, y el b a la 1, no hace falta escribir b a la 1, sino directamente escribo b, más el número combinatorio ese que se calcula haciendo el factorial de 2 sobre 2 menos 2 factorial por 2 factorial. Acá me queda a la 2 menos 2, es decir, a la 0, y a la 0 me va a quedar 1, por lo tanto acá sería por 1, pero no hace falta escribir multiplicar por 1, porque el 1 es el elemento neutro de multiplicación, así que puedo dejarlo sin escribir, y acá escribo b a la 2. Ahora voy a tener que hacer los cálculos de cuánto vale esto y cuánto vale esto. Pueden ponerse a hacer los cálculos, no son complicados.
Si no, directamente pueden tomar la calculadora y usar la tecla que en la calculadora normalmente dice NCR, así dice la calculadora, y ustedes que van a poner en la calculadora. Como es el combinatorio 2-0, en la calculadora van a poner 2, aprietan la tecla NCR y a continuación aprietan la tecla 0. Igual y les da el resultado, es decir, 2 combinado de a 0, le estoy diciendo a la calculadora. Eso para el que lo quiera hacer directamente con calculadora, sino bueno, son bastante fáciles estas cuentas. En este caso da 1, les cuento yo, entonces me quedaría 1 por a al cuadrado. No hace falta escribir el 1 por a al cuadrado, borro. En el segundo término me va a dar esto, aunque ustedes no lo crean, va a dar nada, si lo creen, va a dar 2. Eso va a dar 2, entonces directamente pongo 2 ¿por quién? Por a más b, por a por b, perdón, más todo este combinatorio, ¿saben cuánto va a dar? Va a dar 1. Entonces 1 por b al cuadrado, no hace falta escribirlo, pongo directamente b cuadrado. Hay que repasar obviamente para este tema cómo se calculan los números combinatorios. Pero como les digo, o lo hacemos con calculadora, porque es bastante fácil, si no, bueno, por ejemplo, hagamos este que era el más. ¿Cómo podemos hacer? 2 factorial, lo mismo que 2 por 1, numerador. Y el denominador, esto es 1 factorial, que eso ya es teórico, el 1 factorial es 1. Y el 1 factorial también es teórico, es 1. Entonces esto es 1 por 1. Definitivo, ¿cuánto me queda esto? 2 por 1, 2, dividido 1, 2. Por eso me quedó, acá como yo les decía, 2. Fíjense el resultado, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Que es lo que ya conocíamos que nos daba, nada más que acá lo hicimos con el desarrollo del binomio de Newton, que si bien en este puede llegar a ser más complicado hacer el desarrollo del binomio de Newton que acordarme de memoria el cuadrado de un binomio, cuando vamos agrandando este exponente, el binomio de Newton se vuelve muy útil. Vamos a desarrollar un ejemplo más, ahora para n igual a 3. Desarrollamos el ejemplo para n igual a 2, lo vamos a desarrollar para n igual a 3. ¿Qué cambiaría? Acá voy a tener el número un 3. ¿Por qué no me quiere borrar cuando yo le digo borra cuando él quiere? A más b a la 3. Entonces acá arriba también va a cambiar y va a ser a la 3. Lo que sí voy a terminar de completar el símbolo, ahí está. Acá también va a cambiar y va a ser también el número combinatorio 3i. Y acá también va a cambiar y va a ser el 3 menos i. Ahora, ¿y de qué valores va a tomar? Y va a tomar valores desde el 0, el 1, el 2 y hasta el 3. Entonces va a tener un término para el 0, un término para el 1, un término para el 2 y un término para el 3. Va a tener 4 términos. Veamos cómo va a quedar. Voy a desarrollar esta sumatoria entonces primero. Para i0 me va a quedar, bueno, acuérdense que es desde i igual a 0, ahí no. Es la sumatoria, perdón, sumatoria ya no. Para i0 me va a quedar el combinatorio 3,0, lo único que lo estoy reemplazando la i por 0 nomás. A de 3 menos 0 por b a la 0. Primer término que lo obtuve ahí. Ahora el segundo término va a ser con i1, entonces poner más, para i1 va a ser el combinatorio 3,1 por a la 3 menos 1 por b a la 1. Para i2 voy a tener el otro término, va a ser el combinatorio 3,2 por a la 3 menos 2 por b a la 2. Y finalmente para i3 voy a tener más el combinatorio 3,3 por a la 3 menos 3 por b a la 3.
Ahora vamos a calcular estos combinatorios con calculadora o con fórmula. Yo les voy pasando directamente los resultados. En realidad cualquier combinatorio, he visto que había una propiedad combinatoria que decía M0 siempre es igual a 1. O sea, es bastante sencillo. Y combinatorio, perdón, lo noté mal. Y el combinatorio también siempre era igual a 1. Eso para tenerlo presente, porque acá ya siempre, fíjense que siempre al principio sale un 3,0, bueno, sale un N0 al principio y siempre al final sale un NN, que sería como este. Entonces siempre al principio va un 1 y al final va un 1, en definitiva. Acá va 1, que no se escribe porque es 1 por, entonces no hace falta. A al cubo me queda porque A a la 3 menos 0 es A al cubo. Y B a la 0, que es este, queda 1, entonces por 1 no hace falta escribirlo. Vamos al segundo término. También en la propiedad combinatoria directamente les digo porque se usa mucho, que M al M1 siempre me da M. Es decir, M elementos combinados de A1 siempre me dan M. Si no nos acordamos de memoria, no importa, lo calculamos al combinatorio con la calculadora o hacemos el planteo y lo calculamos. En este caso, el combinatorio 3,1 va a dar 3. A al cubo, A a la 3 menos 1 es A a la 2 por B a la 1. B a la 1 no hace falta poner a la 1, se pone B. Este combinatorio 3,2 también da 3, créanme, pero ese es el único complicado, así que por las dudas, para los que no esté sabiendo hacerlo, lo haría acá. Sería 3 factorial arriba sobre 3 menos 2 factorial, de acuerdo a la definición de número combinatorio, por 2 factorial. El 3 factorial, bueno, 3 menos 2 acá va a quedar 1 factorial, y 1 factorial es 1, es decir, me va a quedar 3 por 2 factorial, lo corté ahí arriba, podría haber seguido por 1, pero lo corté ahí, sobre 1 que viene de acá, todo esto vale 1, todo eso vale 1, entonces como es 1 por, no haría falta escribirlo, lo borro, va a ser 1 por, no me va a aportar nada, y finalmente el 2 factorial que lo copio. Simplifico el 2 factorial con el 2 factorial y aquí me queda igual a 3. Por eso les decía que les daba 3 también. 3. 3 por A a la 3 menos 2 es A a la 1, así que directamente escribo A, no hace falta poner a la 1, por B al cuadrado. Más, y acá ya habíamos hablado que el factorial siempre MM, o sea que tenga el mismo número arriba, el factorial, el combinatorio que tenga el mismo número arriba y abajo, 3, 3, va a darme 1. Entonces esto también me da 1, 1 por no se escribe, no hace falta. Después me queda A a la 3 menos 3, es decir, A a la 0, que me va a dar 1, porque A elevado a la 0 me va a dar 1. En realidad cualquier número distinto de 0 elevado a la 0 me va a dar 1. Devuelto 1 por, no hace falta escribirlo. Y finalmente me va a quedar B al cubo, es decir, esto da 1, esto da 1, y acá me queda B al cubo. Y fíjense que coincide con ese resultado que habíamos dado a un principio del desarrollo de el cubo de un binomio, que es, fíjense, el cubo del primero más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado más el cubo del segundo. ¿Qué podemos prestar atención? Fíjense las potencias de A que van haciendo de 3 a 2 a 1 y acá podríamos considerar como una a la 0. Van bajando desde n hasta 0. Pero fíjense que hacen las potencias de B. Las potencias de B acá es como si tuviera un B a la 0, que no hace falta escribirlo, de hecho ahí estaba, que da 1, no hace falta escribirlo. Y van aumentando desde 0, acá 1, acá 2 y acá 3. Entonces mientras unas potencias van creciendo, las otras van decreciendo. Y siempre de a una unidad, es decir, siempre el anterior o el siguiente respecto de la potencia anterior. ¿Qué más podemos prestar atención? Que al principio y al final, por lo general quedan combinatorios muy fáciles. Que hay el combinatorio que siempre da 1, que es N0, y aquel combinatorio NN. Que otra cosa interesante. Fíjense la suma de los exponentes de las potencias. Miren, 3 y 0. Si la sumo, ¿qué me queda? 3. 2 y 1. Si la sumo, ¿qué me queda? 3. 1 y 2. Si la sumo, ¿qué me queda? 3. 3 y 0. Si la sumo, ¿qué me queda? 3. Bueno, eso directamente lo puedo deducir de la fórmula. Fíjense la fórmula.
eso y eso. ¿Qué hago si yo tomo n menos i, que es esa, está ahí, y a esa le sumo esa de ahí, i, le sumo i, y obviamente me va a dar igual a n. Básicamente, si sumo los exponentes del primero y del segundo, siempre me queda n. Eso también es interesante y hay que tenerlo en cuenta. Es bastante útil. ¿Qué otra cosa puedo ver? Fíjense, si acá tengo un 3 en A, porque 3 menos 0 me queda 3, y en B me va a quedar 0, fíjense que el combinatorio justamente es 3, 0. Si yo acá tengo, por ejemplo, un 2 y un 1, que tengo un 2, ¿estoy bien lo que estoy diciendo? Y un 1. Un 2 y un 1, está bien. ¿El combinatorio qué va a ser? Hay que tener cuidado con qué va a ser el combinatorio. Es decir, el combinatorio siempre va a ser... ¿cómo lo escribí? Ah, acá le puse n yo en el combinatorio, me parece. Sí, ni. Ni. El combinatorio siempre va a ser arriba, siempre va a ir n. ¿Y cómo obtengo n? Fíjense cómo obtengo n. El combinatorio siempre arriba va n. Y a n lo obtengo sumando los exponentes de las dos potencias. Entonces, por ejemplo, digo, ¿cuál será el combinatorio que le corresponde? Si yo no conociera esto, la idea es no conozco esto. No lo conozco, no sé que hay un 3. ¿Cómo hago para averiguar que hay un 3? Digo, bueno, esto es 2, esto es 1. 2 más 1, 3. Entonces n es igual a 3. Como n es igual a 3, el combinatorio que va ahí es n, siempre ahí va n. Uy, escribí cuando vos quieras. Escribí con otro color. Siempre va n y... entonces siempre acá arriba voy a poner el 3. ¿Y el i cómo lo averiguo? Y bueno, y el i en realidad puedo tomar a ese o a ese, cualquiera de los dos como i, y siempre va a funcionar. Créanme, bueno, voy a borrar un poco este lío y lo vamos a usar un poco en algún ejercicio un poco diferente, que no sea solamente desarrollar la fórmula. Por ejemplo, algo que nos podrían preguntar además de desarrollar la fórmula. ¿Cuál es el coeficiente? Por ejemplo, si nos preguntan, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cuál es el coeficiente de A a la 5 por B en el desarrollo de... voy a correr esto para arriba para que no me moleste. No me deja correrlo. A ver con el mouse. Ahí está. De A más B a la 6. Obviamente el desarrollo de A más B a la 6. Bien, ¿cuál es el coeficiente de... quieren el coeficiente de esto en el desarrollo de esto? ¿A qué se le llama coeficiente? Al número que acompaña las indeterminadas, las letras. Entonces tengo que averiguar el numerito que va adelante. En definitiva me quieren preguntar el combinatorio que va adelante. Que tengo que tener un número acá y un número acá. Si recuerdo la fórmula, primero acá voy a tener un costadito. Entonces la fórmula que me decía la fórmula. La tengo que tener en la memoria, ¿no? A más B a la n general es igual a la sumatoria desde i igual a 0 hasta n del combinatorio ni por a la n menos i por b a la i. Me están pidiendo el coeficiente, básicamente me están pidiendo esto. Bien, y yo que conozco esto. Eso es lo que estoy viendo acá. ¿Cómo averiguo n para armar el combinatorio? Bueno, ya lo dijimos. Si yo sumando n menos i más i, acá es i, ¿no? Parece un 1 eso, perdón. N menos i más ese i me va a dar n. Entonces acá sumo 5 más 1, 6. Me va a dar que n es 6. Entonces el combinatorio que le va a corresponder como coeficiente va a ser con un 6 arriba. Y ahora acá abajo, ¿a quién pongo? Ahí. ¿Cómo sé si es 5 o es 1? En realidad es indistinto. Tanto ponga el 5 como el 1, va a ser lo mismo el resultado del combinatorio, así que no sería una preocupación. Yo puedo poner el 1 y me va a dar lo mismo que si hiciera 6 combinado de 5, por una propiedad que tienen los números combinatorios que ya le hemos tratado en su debido momento. ¿Cómo se llamarían estos números combinatorios? Fíjense que entre el 6 y el 1 la diferencia es 5. O entre el 6 y el 5 la diferencia es 1. También podría verse así.
Este tipo de números combinatorios se les llaman números combinatorios complementarios y dan lo mismo. Dan exactamente lo mismo siempre. Es por cómo es la definición del número combinatorio en sí. Así que lo importante es determinar quién pongo acá arriba. Y la respuesta sería esa, este sería el coeficiente. Como número en el caso del combinatorio 6,1, créanme que es 6. Y en el caso del combinatorio 6,5 también es 6. Entonces la respuesta para este ejercicio sería 6. Practiquemos uno más. Borremos un poco el lienzo. Borro el lienzo. Obtener el coeficiente de... Es igual que antes. Me están pidiendo el coeficiente de x a la 7 por y a la 3 en el desarrollo del binomio por el binomio x más y a la 10. Bueno, quieren conocer acá qué coeficiente va. ¿Bien? Otro ejercicio igual. ¿Ven cómo hago? Hago 7 más 3, 10. 10 es n. Entonces acá iría 10. Y abajo puedo poner el 3. O puedo optar por hacer el combinatorio 17. El que me guste más, el que me resulte más fácil. Los dos van a dar igual. Y acá que voy a poner? Voy a poner 10 factorial sobre 10 menos 7 factorial por 7 factorial, por ejemplo. Y fíjense que este va a ser la misma cuenta. Ahí se van a dar cuenta por qué estos números dan lo mismo, ¿no? 10 menos 3 factorial, ¿cuánto es? 7 factorial. Por el de abajo factorial, 3 factorial. Como siempre acá abajo va la diferencia. Entonces si 10 menos 7 me da 3, ¿sí? Fíjense que coincide con eso. Y como abajo va la diferencia y el número de abajo, si la diferencia coincide con el número de abajo, cualquiera de los dos combinatorios me va a dar lo mismo. Pero al margen de eso, bueno, nada más que cambio de lugar. Porque esto, ¿cuánto me da? Esto me da 3 factorial. En definitiva, ¿qué me queda? Me queda 3 factorial y 7 factorial. Y abajo también me queda 3 factorial y 7 factorial, que es lo mismo. Bueno, acá es calculadora amiga nomás y lo que dé, en este caso, rápidamente les digo lo que da. Si encuentro la calculadora, bueno, no la encuentro, así que lo voy a hacer a mano. ¿Qué hacemos? Hacemos 10 factorial sobre 10, no, voy a escribir 10 por 9 por 8 por 7 factorial. Esto lo borro porque esta porquería que rayé ahí ya no me sirve. Bien. Y sobre 3 factorial acá, porque esto es 10 menos 7, por 7 factorial. ¿Por qué me detuve en el 7? Para hacer esto. Y ahora me queda 10 por 9 por 8 sobre 3 factorial, que es 3 por 2 por 1. Es decir, me queda 10 por 9, ¿está bien? No, me voy a decir 9 por 8, 72, por 10, 720, más fácil así, sobre 6. Bueno, lo que dé 720 sobre 6. Acá me da 1 sobre 1, bajo el 2, 12, 2, 2 por el 0, bajo el 0, 0 el cociente, 120. 120 es el coeficiente de x a la 7 por y a la 3 en el desarrollo de ese binomio. Como se darán cuenta, el uso de la fórmula del binomio de Newton me permite calcular estas cosas muy rápido. ¿Qué otra forma tendría yo de llegar a ese 120? Sería de verdad una tarea titánica. Ustedes piensen que sin el desarrollo del binomio de Newton sería una tarea titánica intentar averiguar ese coeficiente, porque para averiguar ese coeficiente yo tenía así, x más y, ¿cierto? A la 10. Y me están pidiendo que averigüe el coeficiente de x a la 7, creo que era, sí, x a la 7 por y a la 3. Fíjense todo lo que va a tener que pasar para llegar a eso. Yo acá tendría que escribir primero 10, 0 por x a la 10 menos 0, o sea, x a la 10 por y a la 0, más 10, 1 por x a la 9, es decir, va a bajar un grado este y la otra va a subir 1 por y a la 1, más el combinatorio 10, 2 por x a la 8 por y a la 2. Y miren, todavía me falta otro más, ¿no? Si no hiciera esto con el binomio de Newton, bueno, con el binomio de Newton dentro de todo, bueno, haría un paso, 2 pasos, 3 pasos, y acá recién estaría encontrando la respuesta. Pero si no conociera el binomio de Newton, yo tendría que hacer lo siguiente. X más y a la 10 es igual a x más y por x más y
por X más Y por X más Y. ¿Y así cuántas veces? 10 veces hacer estos productos. Así, este por S, S por S, S por S, S por S. Ese resultado que me va a dar 4 términos, multiplicarlo por estos dos. 4 por esos dos me va a dar 8 términos. 8 términos por esos dos me va a dar 16. Se me tendría que hacer una tarea titánica si no fuera gracias al desarrollo del binomio de Newton. Ahora también les voy a dar una herramienta más. Bueno, ya lo practicamos, lo desarrollamos, vimos un ejemplo por ejemplo de cómo usarlo, vimos algunas particularidades. Lo que quiero ahora darles es la relación que tiene el triángulo de Tartaglia con el desarrollo del binomio de Newton. Que es verdad que está muy bonito, muy interesante. Borro el lienzo. Voy a construir un triangulito acá un poco raro. Fíjense, acá pongo un 1 y acá abajo pongo 2 unos. A partir de ahora, fíjense lo que voy a hacer. Acá voy a poner un 2. Ya vamos a ver por qué. Acá voy a poner un 1 y acá un 1. Pero ahora acá voy a poner un 3. Acá voy a poner un 3. Y acá voy a poner un 1 y un 1. Ahora voy a poner acá un 6. Acá un 4. Acá un 4. Acá un 1 y acá un 1. Capaz que ya se dieron cuenta de la lógica de construcción. Fíjense, salvo este primero solo que está acá, estos dos unos, podría considerarse que este 2 viene de la suma de estos dos de acá arriba, de los dos inmediatamente superiores a él. En el caso del 1 este me da 1 porque acá es como si hubiera nada, digamos un 0, que no se supone que hay un 0. Y acá es lo mismo, digamos, se supone que hay un 0. Algo así, digamos, siempre viene de los dos inmediatos a él. Acá es como si hubiera un 0, entonces se viene del 1 y del 0, y acá es como si hubiera un 0, viene del 1 y del 0. Siempre con esa lógica, fíjense, esos dos me forman el 3 y estos otros dos me forman ese 3. Acá viene el 1 y acá se supone que hay un 0, digamos. Siempre viene de la suma de los dos inmediatos superiores. En este caso, fíjense, ese 4 viene de ese 3 y de ese 1, ese 6 viene de ese 3 y de ese 3, ese 4 viene de ese y así. Siempre acá al final nos queda 1 en definitiva. Esto lo voy a borrar porque no moleste la estructura del triángulo. Y voy a escribir de vuelta bien ese 1, ese 1, ese 1 y el 1 que teníamos acá arriba. ¿Y ahora qué va a ir acá entonces? ¿Qué va a ir acá? Acá entre el 6 y el 4 va a ir un 10. Entre el 6 y el 4 va a ir de vuelta otro 10. Entre el 4 y el 1 va a ir un 5 y después un 1 al final. Y acá lo mismo, un 5 y después un 1 al final. Y así podemos seguir construyendo este triángulo. ¿De qué sirve este triángulo? Fíjense en lo siguiente. A más B a la 1 es igual a A más B, en definitiva. ¿Y cuáles serían los coeficientes en este caso? Fíjense, 1, 1. Miren eso. 1, 1. ¿Cuál sería el resultado? Que ya lo vimos, el resultado de A más B al cuadrado. Es igual a A al cuadrado más 2A por B más B al cuadrado. ¿Cuáles serían los coeficientes? 1, el 2 y el 1. Fíjense que tenemos acá. Vamos ahora con esto. A más B, que también es otro resultado que lo tuvimos recién en el video, que nos daba el cubo del primero más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo. Bueno, vamos bajando un grado A y subiendo un grado B. Y los coeficientes ya los conocemos porque los vimos recién. Bajo un grado A, subo un grado B, más el último coeficiente era un 1, así que no se escribe, B a la 3. Veamos los coeficientes, miren. 1, 3, 3, 1. Miren lo que tenemos acá. 1, 3, 3, 1. Entonces, para conocer los coeficientes, este triangulito es fantástico, la verdad, que es bastante útil. Por ahí no nos va a servir el triangulito si nos dan una expresión algo así, por ejemplo. 2A más la raíz de 2B. Y acá ya se me complicó. Acá se me complicó porque esos números, bueno, a la 3, a la 4, a la 2, esos números van a hacer que no coincida con el triángulo de Pascal. Hay que tener cuidado acá y acá no queda otro que desarrollar el binomio
de Newton para conocer los resultados, bueno, conocer de memoria qué es el cubo del primero más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. Bueno, espero les sirva porque la verdad que es muy curioso, este tema es muy bonito. Quiero que recreen todos los ejercicios que se trataron y a la brevedad seguramente les estaré subiendo algún otro tutorial para que sigamos practicando el tema. Hasta el próximo tutorial y espero que les guste.